¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, perfecto. 9, faltan 2 estudiantes. ¿Quiénes serán? Bueno. Llegó Jason Dorado. Jason, buenas noches. Buenas Jason. noches, profe. Buenas noches, Jason. Listo. 11, ya estamos completicos, listo. Listo. La otra semana yo creo que ya están las clases en la plataforma de Univida, sino que hasta ayer nos informaron, entonces no hemos hecho esa parte. ¿Quién llegó por ahí? ¿Quién llegó? Julián. Julián, buenas noches. Julián. Julián, buenas noches. Listo. Ya hablamos sobre las evaluaciones. No hay problema. Hablamos sobre la definición, ¿cierto? Las definiciones, sí, está bien clara la definición. Resumen, productos robustos. Dijimos que la ingeniería de software es una disciplina que integra herramientas, modelos y técnicas para desarrollar un software, ¿sí? Los cuales pues son productos robustos, económicos y confiables. Listo. La historia, pues a alguien de ustedes me parece que yo le asigné esa exposición. Entonces pasémosla. Discúlpame la pregunta, perdóname, es que como tengo el otro grupo del día, todavía estoy enredado un poco. ¿En dónde fue que quedamos la clase pasada? ¿Alguien que me ayude a dónde fue que quedamos? Quedamos en la parte de herramientas. Listo. ¿Las herramientas ahí? Sí, profe. ¿Ahí? Listo, gracias. Listo. Listo. Entonces ya tenemos el concepto de qué es la ingeniería del software. Las características, vimos las características que debe cumplir un software. Las características, más o menos las características. No. Sí, voy a ver, muchachos.
Listo. Entonces, ya definimos lo que es ingeniería de software y que tiene que ser un producto económico, robusto y que cumpla una serie de condiciones. Es software. Pues puede ser funcionalidad, tiene que ser, tiene que ser escalable, tiene que tener rendimiento, tiene que ser eficiente, tiene que ser seguro, tiene que ser robusto. Cuando nosotros hablamos de funcionalidad del software, es que ustedes en la etapa de levantamiento de requerimientos de requisitos, en esa etapa de levantamiento de requisitos, si estamos hablando de un modelo de ciclo de vida en cascada, pues tienen que reunir todos los requisitos funcionales. Obvio que los no funcionales, pues en cierta forma son como obvios. Entonces, la idea es que esos requisitos no entren en contradicción, ni que sean ambiguos, es decir, que se repitan, que tenga como doble significado, y además que haya una compleción con C de todos esos requisitos funcionales, ¿correcto? Entonces, cuando tú tienes un levantamiento de requisitos excelente, entonces no hay ningún problema en todas las siguientes fases si nosotros estamos hablando de un modelo de ciclo de vida en cascada, en B, iterativo o incremental, lo que sea, ¿correcto? Ahora, si nosotros estamos hablando de metodologías tradicionales y si estamos hablando de metodologías ágiles, independiente de eso, nosotros estamos hablando de requisitos funcionales. Lo que pasa es que prácticamente esos requisitos funcionales en las metodologías ágiles eh, los vamos prácticamente completando con esas reuniones que tenemos cada 2 semanas o 4 semanas con el cliente, en contradicción de las tradicionales, de los modelos de ciclo de vida como en cascada que cumplen unas fases donde en el levantamiento de requerimientos, obvio que nos vamos a reunir con el cliente, pero la siguiente reunión con el cliente es cuando le entregamos el producto y entonces ahí es donde se forma una de las desventajas de este tipo de modelos de ciclo de vida en el desarrollo de software. Ahora, cuando nosotros decimos que el software que ustedes van a desarrollar tiene que ser eficiente y flexible, más o menos se refiere a escalabilidad. Es mejor dicho, el software que desarrollen ustedes tiene que ser escalable. Esa es una característica que se habla mucho en el software que ustedes desarrollen. ¿Qué es un software escalable? Hablemos de la banca. Me gusta hablar de la banca, que es más práctico el ejemplo. Mm, Aquí en Popayán hay como 12 de Avevillas y está funcionando un software. Un software está funcionando. ¿Cuántos usuarios tiene? Digamos, no sé, 70, pongámosle 50 usuarios que está pegado ese sistema distribuido. Entonces, Avevillas decide montar otras 2 sedes con el mismo número de usuarios. Entonces ya el número de usuarios serían 100. O sea, el sistema tiene que responderle ya a 100 usuarios, a 100 usuarios, a 100 usuarios. ¿Correcto? Entonces, cuando él tiene que responderle a esos 100 usuarios, se habla de escalabilidad. Entonces, cuando se suman otros 50 usuarios, él tiene que ser escalable sin que el rendimiento y la eficiencia vayan a disminuir. Vuelvo a hablar. La escalabilidad está muy pegada a dos características del software, que es el rendimiento y que es la eficiencia. Entonces, al aumentar 50 más y escalar a 100 usuarios, el tiempo de respuesta en nanosegundos tiene que ser la misma del sistema. Cuando yo hablo de tiempo de respuesta, yo estoy hablando de rendimiento del software. Ahora, cuando es escalable,
el software que ustedes desarrollan tienen que también ser eficientes en la parte de escalabilidad. Si aumentó a 100, la parte de eficiencia tiene que ser igual. Ah, cuando se habla de eficiencia es que haga la actividad completa como la venía haciendo sin necesidad de incrementar recursos. Incrementar recursos puede ser otro servidor o dispositivos que le den más velocidad al tiempo de respuesta. Entonces, no hubo necesidad. El rendimiento del tiempo de respuesta es lo mismo. En la eficiencia no fue necesario colocar más recursos para que cumplieran esas actividades que están haciendo esos usuarios y no se compró ningún dispositivo. A eso se refiere la famosa escalabilidad. Ahora, pues es obvio que el software que ustedes desarrollen tiene que estar seguro, tiene que ser seguro en la parte en la parte de diseño, especialmente en la etapa de diseño, es donde se configuran y se trazan toda esa serie de parámetros que hacen que los firewalls sean lo suficientemente, eh, digamos, robustos para que evitar los ciberataques y todo el asunto. A eso se llama también seguridad. Además, tiene que ser tolerante a fallas. Es decir, uno escucha constantemente, no, que se cayó el sistema. Entonces, cuando uno, si no es por energía, no es que por energía tampoco se puede ir el sistema, porque ellos tienen que tener un poder de recuperación de inmediato y una longevidad mientras llegue la luz de un tiempo suficiente, ¿correcto? Entonces tu software tiene que ser tolerante a fallas y sin que se caiga, es decir, tolerante a fallas, que haya forma de corregir, pero que el sistema siga respaldado y siga funcionando. Entonces hay otra, cuando nosotros hablamos de un software robusto, mira que esa es una palabra que se utiliza mucho en el argot de las empresas que desarrollan software, que venden software a empresas externas, o de parte de ustedes, también de ustedes como ingenieros, ¿no? Yo necesito un software robusto. Cuando nosotros hablamos de un software robusto, estamos hablando de que tiene que cumplir una serie de características importantes como las que yo le he nombrado, las pocas que yo les he nombrado, que es funcionalidad, flexibilidad y extensión, escalabilidad, rendimiento, eficiente, que sea seguro, que sea tolerante a fallas dentro de una de las pocas que estoy nombrando, ¿correcto? Entonces, volvamos a resumir. Definición de software, las características del software. Ahora vamos a ver cómo nosotros construimos un software. ¿Cuáles son las herramientas más importantes para construir un software? No voy a entrar en detalle a hablar de cada una de ellas porque no las conozco todas, empezando porque esa es una desventaja que nosotros tenemos los ingenieros de sistema, dado que el avance y la ciencia y la tecnología es muy rápida. Entonces, lograr esa actualización de cada una de esas herramientas es bien complicado. Entonces, cuando ustedes desarrollen software, ustedes, una herramienta básica es el IDE, ¿correcto? Por ejemplo, NetBeans es un IDE. Hay otros editores, pero uno se puede apoyar también en otros editores como el Notepad. Ahorita los nombres. Necesitas un editor de texto, ¿correcto? Un IDE. Necesita un control de versión, un control de versión. Normalmente, cuando se arranca un proyecto de software, cuando se arranca un proyecto, hay una área que es bien álgida y es el área de programación. Entonces, frente a ese proyecto están 3 o 4 desarrolladores. Cuando yo hablo de herramientas, son herramientas que ustedes como empresarios de una empresa si no son empresarios y trabajan para una empresa, la empresa tiene que conseguir todas estas herramientas. Esas son herramientas totalmente automatizadas. Eso ya, la parte manual ya se acabó. Entonces vos tenés que tener un control de versión, de tal manera que no haya confusión ni nada. Entonces, cuando tú tienes 3 o 4 desarrolladores dentro de un proyecto, hay un asunto que se llama pruebas beta, ¿correcto? Dentro de la infraestructura del departamento de sistemas,
pues hay unas áreas, ¿no? Está el área de análisis, está el área de, no sé, de análisis y diseño, de pronto el área de pruebas. Entonces, el área de pruebas es donde se hace como una serie de chequeo al software antes de salir a la parte de producción. ¿Qué es la parte de producción? Es nuestro cliente final. Entonces, esas pruebas necesita que esté incorporado todo el código. Es natural que el código de los 4 programadores esté ahí integrado. Entonces, esos cuatro entregan esos 4 desarrolladores entregan sus 4 componentes en código. Estas herramientas que son automáticas unen todo ese código, queda uno solito, queda uno solo. Y hace pruebas de tal manera que ese código no se rompa y lo ejecutan y listo, si funciona, pues bien, esa sería una prueba beta, la analizan, ven fallas, ven errores y vuelve otra vez el código a cada uno de los desarrolladores. Se hace de una forma automática. Entonces se necesita un control de versión. Se necesita una, una, ¿qué? Una integración de código y una distribución de código. Eso se llama el CI y el DI, ¿correcto? Entonces, ¿a qué se refiere esta partecita? Se refiere a pruebas que nosotros le estamos dando, a integrar también códigos, a integrar códigos también y hacer pruebas. Pero mira que esta prueba normalmente se le entrega al usuario para que vea cómo está quedando su producto. Además de tener ese chequeo interno al interior de la empresa, nosotros tenemos, digamos, la osadía de presentarle como una prueba beta también al usuario. Gestión de proyectos. Independiente de la metodología, vos tenés que tener gestores de proyectos. En las metodologías tradicionales, normalmente la empresa se enfoca mucho en la gestión de proyectos. Él hace una planificación de los recursos que va a emplear en cada una de las fases, el tiempo que va a gastar, la parte económica. Entonces, dependiendo de ese resultado final que hagan en su gestor de proyectos, entonces entran en negociación con el cliente. Antes no se puede entrar en negociación. Como, como estas metodologías tradicionales pues no son tan eficientes, pues que nosotros estamos hablando de eficientes ahorita que aparecieron las metodologías ágiles, ¿correcto? Pero primero eso funcionaba, eso y sigue funcionando. Lo que pasa es que, no creo que si uno logra comprar un carro mejor, pues el viejito también cumplía la función, pero ahorita el nuevo tiene ciertas bondades, pero no significa que en un momento determinado no podamos acudir a nuestro vehículo viejito. Entonces, así pasa con las tecnologías tradicionales, eh, antes de las ágiles. Entonces, todo el mundo le da palo, pero no agradece que ellas fueron muy bondadosas en su momento, ¿correcto? Entonces, pues una desventaja de las metodologías tradicionales es que se concentraban mucho en la gestión de proyectos y no arrancaba hasta que no quedara bien claro esa relación contractual con el cliente. Seguimiento de errores. Entonces, hay herramientas digamos, para detectar el error, hacerle, digamos, un seguimiento en qué parte, en qué módulo, en dónde se está rompiendo, dónde se está produciendo ese error, ¿correcto? Entonces, si ya ustedes tienen entregada un software al cliente, pero ustedes en ese continuo avance diario de actualizar ese software que ya está funcionando en otras instituciones, ustedes encuentran esos errores, ustedes deben de informar al cliente, hacerle la actualización para ese error que se está presentando, para esa excepción que se está presentando. Entonces, aquí como que uno trata de confundirse entre seguimiento de errores y monitoreo de errores. Entonces, el seguimiento es como la presentación inicial, es la primera vez que se da ese error.
y le hacemos un seguimiento y detectamos y lo encontramos y lo corregimos. El monitoreo de errores es sobre unos errores ya que se han presentado y estar pendiente a ver si se vuelven a presentar. Si ese monitoreo lanza el mismo error donde nosotros le hicimos seguimiento, nosotros los corregimos, entonces pues tiene que volver a la etapa de seguimiento de errores y lograr detectar, pues mejorarlo ya porque ya sabemos en dónde está. Y por último, que es algo lógico y es algo natural, que es la infraestructura ambiente. Pues ustedes, ahorita como estudiantes y desarrolladores de software, pues tienen una infraestructura física. En este momento será el computador que tienen al frente, listo, y de pronto si tienen otro computador que lo utilicen como servidor, como para hacer pruebas, como para hacer texting. Pero si nosotros hablamos de una empresa, pues ellos tienen, uno va a una empresa de desarrollo de software y uno como invitado lo primero que le presentan, bueno, esta es la área de ingeniería de requisitos, esta es la área de herramientas, esta es la área de los servidores, esta es la área de la programación, esta es la área de negocios, esta es la área de tecnología. Entonces, a eso se refiere infraestructura y ambiente. Entonces, ahora sí vamos a nombrar cada una de esas herramientas. Entonces, hay muchos ID. Entonces, aquí están como los 10 más relevantes. ¿Cuáles conozco? Conozco Visual Studio, Atom y Notepad, esos tres nomás, los otros no los conozco. Entonces está el Breakit, el Sublime Text, el Atom, el Visual Studio, el CUD, Visual Studio CUD, el Notepad, el Key, el Taisa.io, el TasteMaker, el Aptana Studio y Nebulous Note. Entonces, ahí tiene una serie de ideas para que ustedes se vayan, no se vayan preparando. Yo siempre he dicho que quien realmente, la universidad te da una base, la universidad te da una base, te da la filosofía de qué es un ID. Y de pronto ya ustedes a esta etapa pues ya saben manejar un ID. Entonces, cuando reciban ese título como ingenieros de sistemas y lleguen a una institución, pues ya saben para qué sirve un IDE, para qué les ayuda, qué beneficio les trae. Entonces, aprenderse un IDE, pues eso no es tan difícil, ¿listo? Entonces, esos son los IDE más conocidos. Controles de versión, pues está el JIT, el CBS, el Apache Subversion, el Mercurial y el Monotone. Yo conozco solamente el Apache Subversion. Esas son herramientas que no son open source, no son de libre uso, sino que las empresas tienen que comprarlo. Eso no hay nada que hacer. La integración o despliegue continuo. La integración o despliegue continuo. Entonces, aquí, aquí es aquí es muy importante el control de versión, el que yo decía, el control de versión. El control de versión evita que nosotros de pronto utilicemos una versión anterior uh, y que mezclen las versiones. Entonces, como estas herramientas son totalmente automatizadas, entonces cuando unen esos cuatro programadores, unen en un solo bloque todo su código, ese control de versión es lo que hace es tratar de comparar esos bloques de código frente a los bloques donde se hicieron pruebas anteriores para ver que de pronto no estemos utilizando un bloque que no tiene un código totalmente actualizado. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos ese despliegue de ese código, cuando hacemos ese despliegue, cuando se habla de despliegue es la ejecución de ese código. Lo ponemos en el servidor o lo entramos lo entramos al área de testeo y se le hace un staging, lo que sea, y listo. Si funciona, pues nuestro programador están haciendo las cosas. Si no funcionan, pues es en alguna parte después de haberse integrado y no tener ningún rompimiento, algo está fallando y hay que corregirlo. Entonces está dentro de esos códigos, está el Jenkins, está el Travis CI, AWS, Azure DevOps y el GitLab. Entonces, esas son también herramientas. Yo como les entregué, ustedes tienen la diapositiva, ¿cierto? Esta presentación.
¿cierto? ¿Aló? 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 Sí, profe. Listo, entonces, si están interesados, entonces pueden investigar una por una, lo que sea. Sigamos. Gestor de proyectos. Gestor de proyectos. Entonces está el ClickA, el Monday.com, el Smartsheet, el Forecast, el Apple, el Celoxys, el Teamwork y el Write. Write, ese está saliendo mucho por lo que es Internet, ¿eh? Entonces, ese Write lo que hace es planificar el proyecto. Entonces, él presenta una tabla donde, digamos, las columnas están todas las actividades y sobre las filas están todo lo que es tiempo, responsables y todo el asunto. Él maneja, esa es una herramienta, pues que yo la he visto nueva, no la conozco, realmente no conozco esa herramienta, pero está muy de boom ahorita en internet. Y está el Meister Tax. El seguimiento de errores, pues está el Bugzilla, el Mantis BT, el Backtrack, el Redmi, Rico Striker. Entonces, no sé, por ejemplo, Cities, qué herramientas tiene para como ID, como control de versión, como despliegue continuo, como gestión de proyectos o como seguimiento de errores, pero tiene que tener alguna de esas herramientas, ellos como desarrolladores de software, no a la medida, ¿no? Pues porque hay desarrollo que es a la medida y software que no es a la medida. ¿Cuál es el software a la medida? El software a la medida es el que ustedes como ingenieros de desarrollo trabajan para una empresa y lo hacen para esa empresa. Hacen un gestor, por ejemplo, contable, que el gestor contable es contabilidad, presupuesto y tesorería. Entonces, ustedes como ingenieros, pues reciben unos ingresos mensuales y esas son sus funciones, hacer software, hacer software. Entonces, no hay ningún problema, ¿correcto? Pero las empresas, por ejemplo, las que hacen outsourcing. Pues a ver, ¿qué es lo que pasa con el famoso outsourcing? En mi época comenzó la era de los sistemas. Entonces, cada empresa tenía 3 o 4 ingenieros montando todo lo que es el departamento de sistema, montando todos los gestores, los contables, los de control de mensajería, los de control de recursos humanos, etcétera. Tenía 4 y ellos mismos compraban todo lo que eran los servidores, todo, absolutamente, todo, absolutamente se compraba todo. Es decir, uno como director del departamento de sistemas tenía que montar toda la infraestructura tecnológica, toda la infraestructura también y herramientas para el desarrollo de software. Eso más o menos duró poco, 10, 12 años. Pero en el 90 comenzaron las empresas desarrolladores de software, las empresas desarrolladoras de software, porque realmente habían empresas muy pequeñitas que para montar toda esa infraestructura era muy costoso, no podían, por ejemplo, una tienda, porque hay software para las tiendas, o para unos supermercados pequeñitos. Entonces, ellos no iban a contratar 3 o 4 ingenieros y montar toda esa infraestructura. Ellos necesitaban era alguien que les hiciera eso y que se los vendiera. Entonces, ahí surgen las empresas desarrolladoras de software, donde no hacen software a la medida, sino software en general y los van ajustando con reuniones con cada uno de los clientes. Entonces, esa tiendita lo que hacía era outsourcing. Outsourcing era que su producto lo desarrollaban fuera de su tienda. ¿Lo desarrollaba quién? Pues las empresas desarrolladoras de software. Entonces, por ejemplo, aquí en Popayán es muy, muy común hablar de cities. Entonces, si nosotros hablamos de cities, pues yo como dueño de un supermercado pequeño, pues yo hago mi outsourcing con cities para yo no montar toda esa mano de infraestructura tecnológica y de recurso humano preparado para desarrollar software. ¿Listo? Sigamos.
Entonces vamos a hablar un poquito de metodologías tradicionales y de metodologías ágiles. Vamos a empezar con las metodologías tradicionales. Mm, Bueno, independiente de si la metodología es tradicional o si la metodología es ágil, pues para desarrollar software necesitamos lo mismo. Necesitamos lo mismo, necesitamos las mismas técnicas, necesitamos las mismas herramientas e integramos todo eso y desarrollamos un software totalmente robusto, correcto, y que realmente funcione al lado del cliente. Ahora, estas metodologías tradicionales están enfocadas mucho a la parte de planificación, totalmente a la parte de planificación. Ellos, ellos van por el lado de, primero hacen su planificación de tal manera que tengan control sobre el proyecto, que tengan totalmente sobre el proyecto. Entonces, ellos hacen una planificación para el levantamiento de requisitos, ellos hacen una planificación para la parte de análisis, ellos hacen una parte de planificación para la etapa de diseño, para la etapa de pruebas, para la etapa de implementación, para la etapa de mantenimiento. Ellos se enfocan mucho en esa parte de control de proyecto y a eso se suma que en cada una de las fases de esos modelos de ciclo de vida que se utilizan en esas metodologías, ellos tienen que generar mucha documentación. Es decir, cuando el joven, ustedes, algunos de ustedes como ingenieros de requisitos, va y hace esa charla con el cliente inicialmente, usted tiene que pasar una documentación, pero bien robusta, número uno, y, y bien sustentada y mucha gráfica para, ese, para ese levantamiento de ese documento con sus requisitos funcionales y los no funcionales, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de esas metodologías tradicionales, independiente del ciclo de vida que ustedes vayan a utilizar, ¿sí? Pase a ver, les muestro un poquito, ¿sí? Es decir, ustedes pueden desarrollar un software utilizando cualquiera de estos modelos. ¿Sí? Cuando yo hablo de ciclo de vida es que en el desarrollo de un software, vos vas a utilizar un modelo que tiene un inicio y un modelo que tiene un fin. Entonces, dentro de esos modelos de ciclo de vida en las metodologías tradicionales, pues está el cascada, está el espiral, está el lineal, está en B, está el incremental, etcétera, etcétera. Toda esta serie de metodologías, como yo le digo, estos modelos tienen un ciclo de vida, tienen unas fases cada una de ellas y arranca, siempre que se termine una fase, puede arrancar la siguiente. Del resto, mientras que no se termine una fase, no puede arrancar la siguiente. Esos digamos, los modelos de ciclo de vida que más se utilizan en las metodologías tradicionales. Ahora sí, continúo acá. Ahora, independiente de esos modelos que yo les mostré adelante, si es en cascada, si es en B, si es incremental, entonces ellos tienen que hacer un planteamiento del problema, ellos tienen que hacer un análisis, tienen que hacer un diseño, tienen que hacerse una implementación, tienen que hacerse unas pruebas, tienen que hacerse una entrega o una implementación. A veces nosotros encontramos en los libros, por ejemplo, en cascada, hay libros que tiene 7 fases. Hay libros que tienen dentro de ese modelo de ciclo de vida en cascada no más 5 fases, pero es que a veces dejan en una misma fase análisis y diseño, ¿correcto? Entonces ahí se disminuye prácticamente una fase. La otra, a veces tratan de mezclar implementación con pruebas, pero de una u otra forma, por mucho que traten de dejarla en uno solo, hay que hacerla. El análisis hay que hacerlo y el diseño se debe de hacer también.
Entonces, ahorita pues tenemos el famoso modelo en cascada, tenemos el famoso modelo en espiral, tenemos en B y el incremental, el iterativo y etcétera. Ahora, cuando tú vas a desarrollar el software y utilizas un modelo de ciclo de vida en cascada, en espiral, lineal, en B, etcétera, etcétera, vos tenés que utilizar una herramienta. ¿Listo? Vos tenés que hacer el modelamiento, especialmente en lo que es la parte de análisis y diseño, donde están los diagramas de componentes, diagramas de clase, diagramas de secuencia, donde están los casos de uso. Entonces, tú tienes que modelar eso en alguna herramienta. Entonces, vamos a tratar de utilizar para nuestra clase el RUS, el Rational Unified Process. Claro que está el UML que también se puede utilizar. La idea es que nosotros hablemos con el profesor de programación orientada a objetos. Yo creo que él les pone a diseñar cualquier y esa, coger ese programa que él los manda a desarrollar y nosotros los modelamos en URP. O si podemos conseguir uno o dos más, pues para que distribuirlos entre los diferentes grupos, pues es mejor. Esa es una de las ideas. Yo les vuelvo a repetir, vamos hasta casi que hasta el primero o mitad del primer corte vamos, es solo teoría hasta empezar. Yo creo que el segundo, porque es mucha teoría la que nosotros tenemos que manejar. De todas maneras, ustedes como ingenieros de software tienen que manejar un vocabulario, un tecnicismo muy amplio, es decir, tener bien claro qué es una programación declarativa, qué es una programación imperativa, qué es una programación, ¿cuál es la otra? Se me va el asunto y me va la onda. Entonces, todo ese tipo de conceptos tienen que tenerlos muy, muy claro. Sigamos. Entonces, aquí están más o menos, miremos acá, miremos esto acá un poquito. Ay, no, Dios mío, Señor. Miremos acá esto acá y copiémoslo. ¿Listo? Entonces, independiente de cuál es el modelo de ciclo de vida que tú vas a utilizar para el desarrollo de software, esos modelos tienen unas fases y esas fases, pues está el modelado del negocio, está el levantamiento de requisitos, está la parte de análisis, está la parte de diseño, está la parte de implementación, está la parte de prueba, está la parte de entrega, la configuración de cambios y administraciones, cuando nosotros ya implantamos nuestro software en la empresa del usuario, eh, tratando de que independiente del sistema operativo, independiente del tipo de red, es decir, hay que dejarlo funcionando y que funcione distribuido, lo que sea, es decir, que se adapte al sistema que estén utilizando en esa empresa. Y después de que nosotros entreguemos eso, pues es natural que nosotros tengamos que seguir administrando ese proyecto. Pues prácticamente uno se casa con esas empresas donde uno le vende el software. Entonces uno comienza a analizar cuánto realmente cuesta un gestor de proyectos, cuánto cuesta. Yo conozco a Citi desde hace unos 15 años, y yo creo que y ellos pues trabajan lo que es la parte de la salud, pero también manejan gestores empresariales, como es el gestor contable, ¿listo? Entonces, si ellos desarrollaron ese gestor contable desde hace 15 años, uno dice, bueno, a medida que pasa el año, va aumentando el precio de ese gestor, pero realmente no es así tanto. El negocio está en que nosotros tenemos que hacerle mantenimiento
a ese software en la empresa donde lo vendamos inicialmente. Es decir, vamos a suponer que Citis vendió el gestor contable el primer año. Eh, el primer año lo dio como garantía, le hizo mantenimiento, le hizo actualizaciones, pero a partir del segundo año hasta el 15, hasta el 15º año, él tiene que darle mantenimiento y tiene que actualizarlo, pero cada mantenimiento y cada actualización vale. Entonces ahí va recuperando un poco de los recursos que está utilizando allá en el recurso humano, en la parte tecnológica. Ahora, eh, la empresa tiene que pagarle por mantenimiento y actualización año tras año, pero digamos, es un ingeniero que va y no va todos los días, va pues cuando se presente alguna situación, cuando la empresa que desarrolla software tiene algo actualizado, pero no va a estar allá. Entonces, y si tienen muchas empresas con esa misma situación, pues eso es muy bueno, es muy rentable. Uh, los precios de cuando tú desarrollas un sistema de información, yo hablo de casas desarrolladoras de software, pues eso no es que valgan, pues depende de lo que uno quiera, pero de todas maneras la diferencia de precio frente a las otras empresas que desarrollan de softwares normalmente se mantienen en el mismo nivel, en el mismo valor. Es decir, vale 100, en el otro vale 110, en el otro vale 115 millones, pero 4 o 5 empresas que me compren el mismo software, ya mi software vale ahí 500 millones, ¿sí me entendés? Es decir, cuando vendí ese producto lo vendí por 500 millones. Ahora, si yo soy de buenas, entonces lo vendo a 10 y cada software que vendo es a 100 millones, pues entonces, imagínate, son 1.000 millones de pesos que me costó, no, en que vendí ese producto, más el mantenimiento, más lo que ellos tienen que pagarme por las actualizaciones. Entonces son empresas, son unos monstruos. Pues son empresas que han empezado en garaje, pero que mira que listo. Vamos a hablar de lo importante que es el ingeniero de requisitos, el ingeniero de requisitos. Es decir, el que hace el levantamiento de las necesidades del cliente. Sí, si nosotros vamos a un supermercado, si alguno de ustedes hace el papel de ingeniero de requisitos, pues va al supermercado y se reúne con el dueño del supermercado y tú tienes que levantar esos requerimientos funcionales. eh, pues es decir, en el levantamiento de requisitos o de requerimientos o de requisitos funcionales está el éxito especialmente en los modelos de ciclo de vida, como en cascada, como en espiral. Yo hablo mucho en cascada porque es que es el que más se utiliza. Ah, no estoy diciendo que esos modelos sean obsoletos, pero en empresas pequeñitas eso funciona, eso funciona, porque de todas maneras los requisitos funcionales no son mucho, pero hablemos de empresas muy grandes, bien complejas, que tienen casi una distribución nacional e internacional, es decir, están impactando casi todo el mundo físicamente o, o están beneficiando y tienen en toda parte su empresa. Entonces, son sistemas que son unos monstruos. Entonces, lograr el levantamiento de requerimientos es casi que imposible. Pero vamos a hablar de una empresa normal, es decir, que el grado de complejidad no sea tan bajo ni el grado de complejidad sea tan alto. Aquí es donde las metodologías ágiles le dan muy duro a esas metodologías tradicionales. La ventaja de las metodologías ágiles son sorprendentes, muy sorprendentes. Vamos a ver un poquito, copiemos lo que me gusta más, cómo rayar esas figuritas. Dámosla como nueva. No guardemos esto y peguémosla. Listo.
Bueno, trabajemos con este. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es, qué es lo que pasa cuando nosotros no hacemos un buen levantamiento de requerimiento. Es decir, cuando la charla con nuestro cliente no es tan clara, cuando el cliente a veces tampoco es tan claro con uno, ¿correcto? Mira que a veces no es culpa del ingeniero de requisitos, sino a veces también del cliente que no le expresa a uno bien bien qué es lo que él quiere. De todas maneras, vamos a ver una serie de recomendaciones que debe tener el ingeniero de requerimientos. Entonces, o a veces el usuario es tan claro y el ingeniero de requerimientos tampoco puede interpretar todo y como que trata de acomodarlo a su imaginación, pensando que yo creo que lo que él quiere es esto cuando el cliente realmente no quiere lo que él está diciendo que es lo que quería. Entonces, cuando el ingeniero de requisitos se reúne con el usuario, entonces, mira que lo que quiere el usuario, lo que quiere el usuario es como este tipo de escalerita, este tipo de, yo no sé, eso es como un columpio con tres puertas. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que él le transmite al ingeniero de requerimientos. Vamos a ver si puedo aumentar esto. Eh, Listo, ahí está un poquito más grandecito. Listo. Entonces, de pronto, nuestro usuario lo que quiere es como una especie de columpio, una especie de columpio, pero tiene tres tablitas. ¿Listo? Esa es la idea de nuestro cliente, pero resulta que nuestro ingeniero de requerimientos va a la etapa de análisis, va a lo que es la etapa va donde el analista y él le transmite otra idea de lo que es realmente la realidad. Entonces él lo que hace es dos correas y es una tablita nomás, una tablita. Y el cliente necesita tres tablitas, ¿listo? Ese es el analista, ¿sí? Entonces el analista entiende eso y toda esa información pasa a la parte de diseño. Pero el analista interpreta otra cosa. Mira lo que interpreta el analista. Interpreta otra cosa. Y grave porque es que cuando entra la parte del diseño, pues ahí se va a manejar lo que es la famosa estructura de datos, se va a manejar la arquitectura, se va a manejar los controles. Ahí es donde usted maneja la parte de código, donde tú utilizas UML o MSF o RUP. Ahí el desgaste es tremendo. Pero mira lo que el analista le pasa a la gente de diseño. Entonces imagínate la arquitectura cómo va a quedar de ese software. ¿Listo? Ahora, este es el de diseño. Ahora el de diseño va a los desarrolladores y los desarrolladores interpretan otra cosa. Y al final esa empresa, ¿qué es lo que está entregando? Es una silla ahí colgada. Vea, una famosa silla ahí colgada que es diferente
a lo que el cliente necesitaba inicialmente. Entonces, esta es una desventaja grandísima de estos modelos de ciclos de vida. Se necesita es que nuestro ingeniero de requerimientos tenga un conocimiento de técnicas, de cómo traduce ese lenguaje natural que le está expresando y de tal manera que se pueda interpretar en una buena base de datos. Listo, sigamos. Entonces seguimos con el asunto de que normalmente este es el modelo famoso en cascada, pero ellos se centran mucho en lo que es el control de proyectos, mucho en el control de proyectos. Esta cosita porque no se deja. Ay, Dios mío, déjese. Listo. Listo. Entonces, sigue el famoso modelo de cascada. ¿Dónde se centra, dónde se centra normalmente el dueño pues, de esa empresa? En lo que es la parte de la gestión del proyecto, en lo que es la parte de la gestión del proyecto. En elaborar este plan donde están todas las actividades, donde están todas estas actividades, donde está el tiempo que va a gastar cada una de esas actividades y el billete. ¿Para qué? Para él llegar a un acuerdo con este señor, con con el que va a comprar con el que va a comprar el software. Entonces, ¿qué vimos ahorita? Si hay una mala interpretación de nuestro ingeniero de requisito, hay una cuestión que se llama el famoso la línea de muerte, el deadline. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando nosotros vamos a entregar ese software no va a servir para nada. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que volver a cumplir todas las fases, volver a hablar con el cliente, mejorarle la función de requisitos, las funciones, sí, los requisitos funcionales, volverlos a recoger, volverlos a alimentar y pare de contar. Entonces, yo te digo, cuando es un software a la medida, mira que el fracaso no es tan alto. Y no estoy hablando mal. Cuando es empresas pequeñas, eso funciona de maravilla. Y más si se tiene toda la infraestructura, la empresa tiene toda la infraestructura para que ustedes como ingenieros o empleados hagan eso, pues no hay ningún problema. Vaya y pare de contar. Entonces, desarrollar un software a la medida para una empresa que es mediana, donde todo su recurso tecnológico es de la empresa, pues no hay ningún problema. Pues el presupuesto está, el tiempo está, no pasa nada. Normalmente estos gerentes no están afanando para nada, sino que de una u otra forma, pues ellos quieren mejorar sus resultados. Y la empresa venía funcionando sin esa parte tecnológica, ni sin esa parte de automatización. Entonces, lo que llegue es bienvenido, es bienvenido, no pasa nada. Y que si hay que arreglar, no arregle, no hay problema, usted tiene su sueldo mensual, entonces es excelente. Ahora miremos un poquito cómo es que funcionan las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles. Listo, listo. Bueno, en las tradicionales, pues hay unas fases, requisitos, análisis, diseño, pruebas, implantación, lo que sea. El ciclo de vida en las metodologías ágiles es más cortico.
es bien cortico. Incluso si hablamos de tiempo, estamos hablando de 2 semanas y máximo una de 4 semanas. 2 semanas a 4 semanas. Ahora, en la tradicional, ¿qué pasaba? Había un ingeniero para levantamiento de requerimientos, había un ingeniero para análisis, había un ingeniero para diseño, había unos programadores, se daban unos ingenieros para el asunto de los test, de las pruebas que tiene que soportar el software, y había otro ingeniero de implantación, un ingeniero de tecnología que integrara esa aplicación en los diferentes servidores que tenía la empresa del cliente, ¿correcto? Entonces cada uno terminaba su fase y nada, de pronto seguía con otro proyecto, pero ellos hacían su fase y a Dios pues no se desentendía totalmente. ¿Qué pasa en las metodologías? ¿Qué pasa en las metodologías ágiles? En las metodologías ágiles es más sencillo. Si nosotros somos 6 personas, 6 ingenieros, 7 ingenieros dentro de nuestra área y dependiendo del proyecto, porque estas metodologías también determinan el número de personas que deben de trabajar en un momento determinado y dependiendo del tamaño del proyecto. Entonces, hay colores, rojo, amarillo, entonces ellos determinan el número de participantes en el proyecto dependiendo de la complejidad del proyecto. Vamos a hablar de un proyecto pequeño que trabaja en 5 personas, ¿sí? Entonces, esas 5 personas se reúnen y dicen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este es un trabajo totalmente colaborativo, y donde se reúnen todos los días. Entonces ellos dicen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los 5 ingenieros dicen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces el ingeniero 1 hace esto, el ingeniero 2 hace esto, el ingeniero 3 hace esto, y nos reunimos mañana. Esas reuniones duran máximo una hora, máximo una hora. Entonces tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y mañana nos reunimos. ¿Listo? Al otro día, cuando está claro entre todos qué es lo que se va a hacer, o si alguno de esos 5 ingenieros no entiende bien lo que tenía que hacer, o cuando él expone realmente no es lo que debe hacer, entonces entre todos tienen que ayudarle. Este es un trabajo mancomunado, porque por eso es que esas metodologías entregan desarrollo de software funcionando rápido, porque dicen que 5 cabezas piensan más que uno. Entonces, cuando ya están listos, cuando ya está bien claro qué es lo que va a hacer, pero hay una cuestión muy importante acá, que cuando dice qué es lo que vamos a hacer, ahí en esa partecita está el cliente. En esta partecita está el cliente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Él no se baja de esas reuniones, él no se baja de esas reuniones. O sea, quien haya levantado los requisitos, quien haya levantado los requerimientos, pues hombre, él va a fortalecer con la cooperación ahí del cliente. Cuando ya tenemos bien claro qué es lo que vamos a hacer, entonces listo, vamos a hacerlo, haciéndolo, vamos haciéndolo. Entonces vamos haciéndolo. Entonces vamos haciéndolo. El doing. Entonces vamos haciéndolo. Entonces en esa etapa de haciéndolo, ellos también se van a reunir todos los días, todos los días, todos los días, y van a mostrar sus resultados, van a mostrar, y ahí está el cliente, ahí es, pues el cliente no va a estar todos los días, pero lo están llamando, mira, esto es lo que estamos haciendo, ¿cómo lo ve? Esto es lo que estamos haciendo, ¿cómo lo ve? Pero el cliente va a estar casi en todas las fases de los modelos de ciclo de vida que utilicen las metodologías ágiles. Entonces, por eso esos productos se van haciendo, cuando salen, esos salen casi que perfectos. Listo. Cuando, al- cuando, cuando pasa esta etapa, cuando pasa esta etapa, cuando pasa esta etapa que ya todo está, es decir, la elaboración, el desarrollo, todo está bien y ya listo, entonces lo único que les queda es verificar en todo lo que hicieron. Hecho, done, hecho, ya listo, sabíamos qué íbamos a hacer, determinamos, ay Dios mío, determinamos
teníamos en cuenta bien lo que íbamos a hacer. Teníamos bien en cuenta lo que íbamos a hacer. Como teníamos en cuenta bien lo que íbamos a hacer, entonces haciéndolo. ¿Listo? Ya terminado esta etapa, entonces ya verificamos todo lo que estaba hecho con el cliente. Entonces me imagino que, no me imagino, no. Cuando el cliente ve que eso está funcionando, entonces dice, ah, bueno, ya entrémoslo a producción. Vamos a entregar eso, entreguemos eso a producción, que es donde yo necesito. En mi empresa es que me produzca ya ese software que ustedes me hicieron. Entonces, eso va exactamente para producción. ¿Listo? Y producción, si estamos dentro de la empresa, pues el área de testeo. Y si estamos nosotros hablando al lado del cliente, pues entonces ya ese es en su departamento de ingeniería, en el departamento de ingeniería, ya en la empresa. No hay nada más que hacer. Bueno, ah, yo traje aquí unas metodologías. Hoy esta vaina. Y ahora no me quiere funcionar esto. Vea pues. Se me dañó el mouse. No, por favor, que no se me dañe el mouse, por favor. Listo. Que no se me dañe el mouse. No me está funcionando. Listo. Entonces, pues tenemos la programación extrema. Tenemos la famosa programación extrema. La famosa programación extrema. Tenemos Scrum. XP pues es programación extrema. Scrum pues no son siglas realmente. Eso es una, eh, se traduce melato, es como una especie de jugada que tienen ese fútbol americano. Entonces es una especie está el FDD, está el DSDM, está el Crystal y está el Adaptative Software Development. Es decir, dentro de todas estas metodologías, ¿qué es lo más importante? Cuando nosotros hablamos de las metodologías tradicionales, realmente el ingeniero de requerimiento levanta lo que hay que hacer y pare de contar, porque se ve con el cliente hasta el final. Normalmente estas metodologías ágiles son muy adaptativas al cambio, aunque hay una exactamente como la última, Adaptative Software Development. Dice que es muy adaptable al cambio, pero las anteriores también lo son. ¿Por qué lo son? Porque siempre el usuario está ahí. Entonces dice, no, yo vi que tal cosa, yo he visto tal cosa, yo he visto tal cosa. Entonces, es decir, el mundo está globalizado, las políticas del Estado cambian, las políticas del mercado cambian, y como el usuario va a estar ahí pendiente del desarrollo de su software, pues entonces obvio. Entonces, de una u otra forma, nosotros estamos ajustando eso a las necesidades que nosotros queremos y se están ajustando a los cambios. Casi todas son, aunque la última diga que exactamente no, los otros no, porque es que quien está cambiando el desarrollo realmente es el cliente en estas metodologías ágiles. Listo, sigamos. Entonces, aquí vamos en esta diapositiva. En esta diapositiva vamos a comparar lo que es la tradicional frente a lo que son las metodologías ágiles. No, no, pastel. Entonces tenemos primero, segundo, tercero. Cada ítem tiene dos líneas.
Cada ítem tiene dos líneas. Hay una línea, esta, la que el tamaño de las letras son más grandes y está en negrilla. Eso son comportamientos de las metodologías ágiles. Y las que están más bajitas, estas que están en minúscula y que no están en negrilla, son asuntos de las metodologías tradicionales. Entonces, si nosotros vemos el primer ítem, este primer ítem, entonces aquí dice, son individuos interactuando. Entonces yo les decía que ellos se reúnen para ver qué es lo que van a hacer, ¿sí? Mientras que en las metodologías tradicionales, ellos están como más inmersos, más preocupados en los procesos y en las herramientas y en la documentación. Eso es terrible. Entonces, ahora, si nosotros nos vamos para el segundo ítem, un software funcionando. Cuando nosotros hablamos de un software funcionando, prácticamente cuando llegamos a la última fase de cualquiera de esas metodologías ágiles, el software está funcionando y está satisfaciendo al cliente. Pero una desventaja de esas tradicionales es la documentación excesiva. Es la documentación excesiva y extensiva. Entonces, una empresa desarrolladora no se casa con esas metodologías tradicionales. Normalmente está casado ahorita con las metodologías ágiles. Miremos el tercer ítem, la colaboración con el cliente. La colaboración con el cliente. Entonces, cuando este joven está en la parte de qué es lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo y ya hecho, pues es impresionante. Ahí es donde yo digo que independiente del tipo de metodología ágil, siempre ese software se va ajustando al cambio, siempre se va ajustando al cambio. El asunto es que como los tiempos de entrega son tan cortos, el tiempo de desarrollo es tan corto, pues los cambios no van a ser tan notables, pero sí van a haber cambios, ¿sí? Entonces, en las metodologías tradicionales de esa de cascada, entonces, cuando se presenta un nuevo requerimiento, cuando se presenta una nueva necesidad del usuario, entonces hay que negociar esa necesidad. Entonces, esa cuestión contractual pues va a afectar mucho el desarrollo del software. Y respuesta ante el cambio. Pues digamos, estoy repitiendo de pronto con la colaboración siempre he hablado del cambio. Es decir, ese software que el cliente inicialmente necesitaba, él lo va cambiando a su antojo porque de todas maneras tiene un equipo ahí que lo está apoyando y que le está entendiendo lo que él quiere. En cambio, en las tradicionales, en un modelo de ciclo de vida para el desarrollo del software como el Cascada, pues tienen que seguir un plan. Simple y llanamente deben de seguir un plan. Por favor, preguntas. ¿Aló? ¿Estamos? Sí, no, profe, todo claro. Ok, perfecto. Sigamos. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, perfecto. Listo. Entonces, aquí hay una de las ventajas de utilizar esas metodologías. Aumenta la satisfacción de los clientes, llega más rápido al mercado el producto, lo que se desea, se adapta al entorno porque está el cliente, pues logra organizaciones más fluidas y confortables para trabajar. ¿Listo? Bueno, ahí estamos haciendo una pequeña como una entrada de restaurante, un entremés de cómo va a ser las cosas. Entonces vamos a ver una parte teórica, después vamos a hacer un modelamiento con RUP y después hablamos un poquito en forma más profunda sobre lo que es una metodología ágil. Ahora sí vamos a escuchar nuestros compañeros que tenían las exposiciones. Entonces empecemos con
con Rojas López Daniel, con Portilla Diego Fernando y con Inchima Miranda Wilmer. ¿Listo? Ellos van a hablar sobre lo que es la evolución del software. ¿Sí es correcto? Correcto, Sí, profe. señor. Listo, entonces voy a dejar de compartir para que ustedes hagan la presentación. Ya, listo, muchachos. Ahí ya está viendo, profe. No. Esas presentaciones las montan al grupo para que todos tengamos esas presentaciones, ¿listo? Ahora sí, ahí ya listo. Perfecto. Listo, profe. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos tocó sobre la lectura 2 que se llama Evolución de la Ingeniería del Software y la Formación de Profesionales. Lo vamos a presentar con mis compañeros Daniel Rojas y Wilmer Javier Inchima y mi persona Diego Portilla. Una pequeña introducción de lo que hablaba la lectura era que la industria del software ya tiene casi 70 años y en este periodo pues han realizado muchos avances, en el cual todos podemos disponer de muchos lenguajes de programación que ya actualmente ya, como hemos aprendido, ya han sido sofisticados. Y a continuación les explicaremos la evolución de la ingeniería del software desde su nacimiento hasta la actualidad según Barry Boehm. En la década de los 40, 50 y 60, pues estas décadas el coste del agua se creía que era tremendamente superior a la del software. También se consideraba que este software se podía desarrollar de la misma manera como se desarrollaba el hardware. Y de hecho, pues algunos ingenieros antes se ocupaban del software, ellos eran los mismos que también se desarrollaban el hardware. Ya en la década de los 80 aparecen los famosos códigos espaguetis, que los cuales eran muy difíciles de entender, incluso para quien los escribía. También apareció héroes que después de varias noches sin dormir conseguían arreglar hasta el último minuto del software para cumplir pasos. Por eso se llamaban héroes. Sin embargo, pues en esta época también fueron muy importantes las misiones de la NASA, porque empezaron a verse evidente la aparición y las grandes diferencias entre el software y el hardware. Sin embargo, pues la formación de profesionales sigue siendo más centrada en los sistemas y programación que en una verdadera ingeniería del software. Ya en la década de los 70 empiezan las organizaciones a comprobar que los costes ya empezaron a comprobar que la producción del software ya superaba a lo del hardware. También aquí Parnas propone la descomposición modular y concepto de ocultamiento de información. También Chen creó el modelo ER y Royce el modelo de ciclo de vida en cascada.
Aquí ya empieza la formación de los profesionales de la ingeniería del software, que ya se van a centrar más en las metodologías y en un avance más importante en el análisis y desarrollo del software. Ya mi compañero Wilmer les va a seguir comentando los acontecimientos de las siguientes décadas. Buenas noches, profe. Buenas noches, Wilmer. En la década de los 80, Leo Osterweiler, él impartió una charla donde supuso que había inicio de una nueva forma de abordar los procesos del software. También en cuanto a la tecnología, se automatiza como primera generación de herramientas que los lenguajes de programación orientados a objetos. También hubo la aparición de C++, Objective-C y Eiffel. También hubo un gran cambio para la orientación a objetos y sobre todo para los procesos del software y los modelos de madurez. En la década de los 90, pues, aparecieron más desarrollos de sistemas informáticos, aparecieron metodologías para los modelos unificados UML y el proceso unificado UP. También en las décadas de los 90 también hubieron nuevas técnicas y conocimientos sobre los sistemas orientados a objetos, que fueron los patrones, las heurísticas y las refactorizaciones. Sí, ya eso, y ya la década de los 2000. Ya sigue mi compañero. No se están viendo ¿qué? Las diapositivas. Está solamente la diapositiva, la primera. No están corriendo. Eso. Bueno, ya en la década de los 2000 podemos ver varios puntos. Aquí he hecho énfasis en 4 puntos que podemos ver ahí. Bueno, primero ahí tenemos que en esta década se firma el manifiesto ágil. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que como intento de simplificar la complejidad de las metodologías existentes y en respuesta a los modelos pesados que eran de tipo CMM, surgen los métodos híbridos, y que son los que buscan un equilibrio, combinando la adaptabilidad de los ágiles, de los ágiles y lo riguroso. Actualmente podemos ver en auge este tipo de métodos, ya que especialmente se puede ver en las metodologías Scrum, y ha sido pues necesario, según lo que plantea ahí, reciclar a los ingenieros de software en la cultura y técnicas ágiles. También podemos ver otro punto que dice que se difunde el desarrollo de software dirigido por modelos. Ahí están las siglas DSDM, que lo que quiere decir es que
En esa década también se hizo el gran cambio en la línea de producción y los productos de software que suponían un esfuerzo al ingeniero del software, trabajar con modelos de alto nivel como un elemento principal del desarrollo y de mantenimiento del software. Eh, También podemos ver ahí otro punto que nos dice el desarrollo distribuido del software. Eso nos dice sobre el desarrollo distribuido del software, nos habla especialmente a cuando los equipos se distribuyen más allá de las fronteras de una nación, recibiendo el nombre de Desarrollo Global de Software, que sus siglas serían la GSD. Eh, Eso requiere una formación mucho más amplia para un ingeniero de software, o sea, más capacitado, para poder resolver problemas como comunicaciones inadecuadas, gestiones de conocimiento o, por ejemplo, diferencias horarias o una diversidad cultural que se pueda presentar, y entre otras. Tenemos otro punto que sería la ingeniería del software empírica, con sus siglas ESE, y la ingeniería del software basada en evidencias. En esa década se miró la ingeniería del software empírica y la ingeniería de software basada en evidencias que sentaron las bases para hacer una experimentación, o sea, ir más allá y una rigurosidad en la ingeniería del software. Bueno, entonces ya después seguiría la década del 2010. En la década del 2010 rescaté, o sea, recalqué estos dos puntos, que sería la ingeniería la integración entre la ingeniería del software y la ingeniería del sistema. Bueno, respecto a eso, en esa década se afianció mucho las líneas descritas en las décadas anteriores, porque se asistía a una mayor integración de la ingeniería del software y la ingeniería del sistema. Estaban más compenetradas, por decirlo así, destacando el papel de requisitos no funcionales y sobre todo de la seguridad y la importancia de la ciencia, de la gestión de ingeniería de los servicios, que de cierta manera requería un enfoque diferente, un enfoque como más disciplinado. Ya podría ser en informática o en marketing, también hasta en gestión empresarial, porque a la hora de abordar todos los diseños, a la hora de abordar todos los diseños de los servicios, la necesidad de adaptarse a los nuevos métodos de desarrollo de software que ya habían salido para trabajar de una manera mejor, necesitaban mucha más experiencia. Y a veces se presentaban momentos cruciales cuando se enfrentaban a dominios tales como la inteligencia ambiental o las aplicaciones conscientes del contexto y de la computación pervasiva. Bueno, aquí también podemos ver otro punto que es la ingeniería del software continua. Bueno, sobre la ingeniería de software continua, podemos ver que o sea, como hemos estado viendo hasta la actualidad, el software avanza exponencialmente. Así que simplemente eso no va a cambiar y no va a dejar de avanzar. Entonces lo que va a suceder es que podemos tener ideas, como quien dice, buenas ideas que servirían en estos momentos, pero dado un punto, esas ideas van a tener que ser revolucionadas para adaptarse al mismo cambio y a la misma evolución que nosotros mismos estamos proporcionando a lo que nos define como ingenieros, porque se supone que estamos estudiando para poder o sea, brindar soluciones a problemas que nos planteen. Entonces, podemos tener soluciones buenas en estos momentos, pero a la manera que ya tengamos todos los recursos y el conocimiento para implementarlas, puede ser que ya estén obsoletas y necesitamos replantear esas opciones. Y bueno, como conclusión, ya solo queda decir que pues nosotros hicimos como quien dice un resumen del resumen que hizo el señor Mario Piatini, sí, Mario Piatini, Ujú. sí, hicimos como un breve resumen y con lo que o sea, a lo que se llega es que la historia nos dice que la ingeniería del software, o tanto como ingeniería de sistemas, o podemos incluso decir todas las ingenierías,
siempre están avanzando exponencialmente y eso no va a cambiar. Entonces, también podemos ver las nuevas ideas y considerarlas de una manera, pues, como quien dice, buenas, ya que con esas nuevas ideas podremos abrir caminos para crear unas ideas más concretas a futuro, para que no queden obsoletas y puedan ser evolucionar, así como evoluciona el mundo debido a nosotros mismos. Y eso sería, profe. Bueno, muy bien. Mandan la presentación al grupo, por favor, para que todos tengamos la presentación. Bien, muchachos. Muy bien, excelente, perfecto. Yo les propongo una cuestión, ¿por qué no nos tomamos unos 10 minutos, 15 minutos y tomamos algo? ¿Les parece? Ok. ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, buena idea. Sí, listo. Entonces, son las 9:12. A las 9:25 nos vemos, por favor. ¿Les parece? Profe, ¿hasta qué horas vamos? Pues no, no, por ahí hasta no sé, vamos a escuchar las otras dos presentaciones. Pues tomamos algo. A las 9:25 nos vemos. O la otra es hacer las dos presentaciones que vienen, distribuir como otras tareitas y terminamos. O la otra es darnos unos 15 minutos para tomar algo y venimos a terminar. Pues no vamos a ir hasta las 10:20, obvio que no vamos a ir hasta las 10:20, 9:40, 9:50 nomás. O si lo hacemos ahorita, si seguimos, pues vamos hasta las 9:35, no sé, como quieran. No era de una vez hacerlo. Profe, ¿no va hasta las 9:20 de la clase? No hasta las 10:20. Son 3 horas. Y mañana 1 hora. Creo que es hasta las 9:20, profe. ¿Seguro? Hasta las 9:20, profe. ¿Seguro? Los horarios los tenemos hasta las Mañana 9:20. también, hasta las 9:20. ¿Y Sí, mañana profe. qué horas tenemos? ¿Mañana hasta qué horas tenemos? Ya toca Mañana. clases el día jueves, profe. ¿De qué hora a Jueves qué hasta horas? las 9:20, profe. ¿Pero de qué Pues- hora a qué horas? De siete- Este mismo horario, profe, de 7:40 mismo horario. hasta las 9:20. Yo estaba más enredado, yo creí que íbamos hasta las 10:20. Uy, no, discúlpame. No, no, ya por hoy dejemos así. ¿El qué día es? ¿Qué? ¿El jueves? Jueves. Sí, señor. El jueves, listo, el jueves continuamos con las dos exposiciones que faltan, porque ya no, ya está listo. Pase a ver, hay personas que faltan por grupo, ¿cierto? Espera, a ver. Creo que son 3 grupos que faltan de exponer. Faltan 2 grupos, pero me refiero a que hay personitas porque es que acá yo no tengo sino 3, 5, 7 estudiantes y son 11. Voy a tomar lista, ¿vale? Voy a tomar lista para saber quiénes faltamos y quiénes no faltamos. Yo estaba, no, qué pena con ustedes, no, a las 9 no hubiéramos ido, no friegue. 1:20. Es decir, esto es virtual y esto es fatigador para ustedes, muchísimo. Eso no se les puede meter todo el horario como es. Y después, entre más avancemos, trata como de acortarte más la clase. Ingeniería de software. Pero estaba reconvencido, entonces debe ser otra materia que tengo yo de 3 horas, ¿no? Debe ser, y yo estaba convencido que era eso. Nocturno, notas estudiantes. Listo. Miremos aquí. Rojas Daniel. Presente, profe. Rojas,
Portilla Diego Fernando. Presente, profe. Inchima Miranda Wilmer. Inchima Miranda Wilmer. Inchima Wilmer Miranda. Presente, profe. Listo. Listo. Cifuentes Julián. Presente, profe. Arboleda Ángela. Presente, profe. Caldón Carlos. Presente, profe. Benavides Edwin Andrés. Presente, profe. Listo. ¿Quién falta? Diego ¿Todos Erazo. estamos? Jason Dorado, profe. Los que Los están a la apellidos. derecha. Falta Jason, Diego, Julián, Ángela, Julián. Carlos Caldón. Mira, falta Diego, Diego Andrés, ¿sí? Sí, profe, aquí. Jason Dorado. Julián Cifuentes ya me Sí, ha profe. contestado. Profe, corrijo un correo. Carlos Caldón también está. Faltarían dos nomás, ¿cierto? O sea, Jason y Diego Andrés. ¿Es correcto? ¿Quién otro falta? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces yo los agrego. Pase a ver una cosita. Pase a ver una cosita. No. Pase a ver, espere, muchachos. Hagamos una cosa aquí. Bueno, a ver, paradigma de... ¿Alguien le falta, no tiene grupo para exponer? ¿Aló? ¿Aló? No, profe, todos ya estamos. Todos están con grupo. Son 3 grupos nomás. Son 3 grupos. Listo. Entonces, el grupo 1, no, dejemos eso para el jueves. Es que me cogió el tarde, muchachos, disculpame. Nos vemos el jueves y hacemos una hora de biblioteca. Yo les explico qué es una hora de biblioteca, ¿listo? Yo intervengo, hacemos las dos las dos exposiciones que faltan. Yo hablo otro poquito y enseguida entramos a un tiempito de lo que es una parte de biblioteca, ¿listo? Vale, muchachos. Listo, profe, Vale, gracias. profe. Gracias. Entonces, me disculpan que yo estaba reconvencido que iba hasta las 10:20. Bueno, entonces que descansen y juiciositos, ¿no? Muchas gracias por la atención que pusieron. Gracias, profe. Gracias. Bueno, ustedes, Gracias, feliz noche. profe. Muchas gracias, profe. Chao, juiciosos. Chao, Daniel. Hasta luego. Chao, Wilmer. Chao, Jason. Chao, Julián. Chao, Ángela. Chao, Carlos. Chao, Diego. Gracias. Bueno, Profe, gracias. chao. Que Chao, descansen. profe. Vayan Chao. Chao, chao. Chao.